¿Alguna vez te has preguntado cómo se organizan las leyes en un país o por qué unas tienen más importancia que otras? Detrás de este orden existe una teoría muy importante creada por Hans Kelsen, un jurista que cambió la forma en que entendemos el derecho. Y en este video vamos a descubrir quién fue, cuáles fueron sus aportes principales y sobre todo qué es la famosa pirámide de Kelsen. Además, veremos cómo esta teoría se aplica en la vida real, específicamente en nuestro país, El Salvador. También entenderemos cómo se organizan las leyes y por qué la Constitución de la República de El Salvador es la base de todo sistema. Hans Kelsen nació el 11 de octubre de 1881 en Praga, ciudad en que en ese momento formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Provenía de una familia de origen judío, que más tarde se trasladó a Viena, donde Kelsen escribió y desarrolló su formación académica. Desde joven mostró gran interés por el estudio, especialmente por las ciencias sociales y el derecho, lo que lo llevó a ingresar a la Universidad de Viena, una de las más importantes de Europa en ese tiempo. Durante sus años universitarios, Kelsen destacó por su pensamiento crítico y su interés por entender el derecho de una manera más profunda. No se conformaba con memorizar leyes, sino que buscaba explicar qué es realmente el derecho y cómo funciona. Con el tiempo se convirtió en profesor universitario y comenzó a desarrollar sus propias ideas, que más adelante los harían famosos en todo el mundo. Su mayor aporte fue la creación de la teoría pura del derecho. En esta teoría, Kelsen propone que el derecho debe estudiarse de forma objetiva, científica, sin mezclarlo con la moral, la política o la religión. Según él, el derecho es un sistema de normas que regulan la conducta humana y su validez no depende de si es justo o injusto, sino de si ha sido creado conforme a una norma superior. Esta idea marcó un antes y un después en la forma de estudiar el derecho. Kelsen no solo fue un teórico, también participó activamente en la vida política y jurídica de su tiempo. En 1920 colaboró en la redacción de la Constitución de Austria, la cual fue considerada muy avanzada para su época. Además, fue nombrado juez del Tribunal Constitucional, donde aplicó sus ideas en la práctica, especialmente en el control de constitucionalidad de las leyes. Sin embargo, su vida se vio afectada por los cambios políticos en Europa, con el ascenso del nazismo y la persecución hacia las personas de origen judío. Kelsen tuvo que abandonar Austria. Primero se trasladó a Alemania, luego a Suiza y finalmente a Estados Unidos. Estos cambios fueron difíciles, pero no detuvieron su trabajo intelectual. A lo largo de su vida, Kelsen escribió numerosos libros y artículos, consolidándose como uno de los pensadores más importantes del derecho moderno. Su enfoque científico ayudó a que el derecho se estudiara de manera más ordenada y clara. Su influencia sigue presente en muchos sistemas jurídicos actuales. Hans falleció el 19 de abril de 1973 en Estados Unidos. A pesar de su muerte, su legado continúa siendo fundamental en el estudio del derecho y su teoría pura del derecho sigue siendo una de las bases más importantes para comprender cómo funcionan las leyes en la sociedad. La teoría
teoría pura del derecho es una propuesta del jurista austriaco Hans Kelsen. ¿Qué es? Es una forma de estudiar el derecho de manera pura, es decir, separándolo de otros factores, como la moral, la política, la religión o la sociedad. Una de las ideas principales es que Kelsen decía que el derecho debe analizarse solo como un conjunto de normas sin mezclarlo con opiniones o valores. Una de las características es la normativista. El derecho es un sistema de normas, leyes, separación, distingue entre el derecho y la moral. Algo puede ser legal aunque no sea moral. La jerarquía de normas, las leyes están organizadas en niveles. Una depende de otras. La norma suprema. Existe una base llamada norma fundamental que da validez a todo el sistema jurídico. La justicia es el objetivo principal del derecho, dar a conocer a cada persona lo que le corresponde de manera equitativa. La seguridad jurídica significa que las leyes son claras, estables y se aplican de forma predecible para que las personas sepan a qué atenderse. Bien común. El derecho busca el bienestar de toda la sociedad, no solo como individuos aislados. La igualdad. Todas las personas deben ser tratadas igual ante la ley, sin discriminación. La libertad. Es el derecho que protege la libertad de las personas, siempre que no afecten a los demás. La legalidad. Todo debe hacerse conforme a la ley. Nadie está por encima de ella. Un ejemplo sencillo es que si una ley dice no robar, la teoría pura no analiza si robar es bueno o malo, sino si esa norma es válida dentro del sistema legal. En resumen, la teoría pura del derecho estudia el derecho como un sistema de normas sin mezclarlo con valores o creencias externas. La pirámide de Kelsen fue propuesta por el jurista austriaco Hans Kelsen. Él buscaba explicar cómo se organizan las leyes dentro de un país. Su idea principal es que las normas jurídicas no están al mismo nivel, sino que existe una jerarquía, es decir, unas leyes que tienen más importancia que otras. Para entenderlo mejor, Kelsen lo representó como una pirámide. En la parte más alta están las normas más importantes y en la parte baja las menos importantes. Esto permite que haya orden y coherencia en el sistema legal. La estructura de la pirámide de Kelsen. La pirámide se divide en 3 niveles principales. En el nivel superior, la Constitución es la parte más alta que se encuentra la Constitución. Esta es la ley más importante de un país porque establece los derechos fundamentales de las personas, la organización del Estado y las bases del sistema legal. Por ejemplo, en El Salvador, la Constitución garantiza derechos como la educación, la libertad, la expresión y el derecho de toda la vida. Todas las demás leyes deben respetar lo que dice la Constitución. Si en alguna ley se contradice, puede ser eliminada o declarada inconstitucional. Luego sigue el nivel inferior, reglamentos y normas secundarias. En la parte más baja, estas son las normas más específicas como los reglamentos, los decretos, las ordenanzas municipales. Estas normas sirven para aplicar las leyes en situaciones concretas, como por ejemplo una alcaldía puede crear una ordenanza sobre el uso de espacios públicos, pero estas normas no pueden contradecir ni las leyes ni la Constitución. Muhammad, ano bang kinakain mo sa iyong pinggan? Bakit di mo na lang... Luego de ser explicada lo que es la pirámide de Kelsen y poder entenderla, podemos decir que es un modelo que organiza las normas jurídicas según su jerarquía, es decir, que las ordena desde las más importantes hasta las menos importantes. Este modelo es muy importante ya que permite entender cómo funciona el derecho dentro de un país
y cómo se relacionan las diferentes leyes entre sí. En nuestro caso, en nuestro país, El Salvador, esta pirámide se adapta de forma clara dentro de nuestro sistema jurídico, debido a que en la parte más alta se encuentra lo que es la Constitución de la República de El Salvador, que podemos decir que es la norma suprema de nuestro país. Esta es la Constitución de la República. Seré su esclavo porque ella es garantía de paz, libertad y democracia. Y este es mi lapicero personal con el que solo firmaré decisiones de gobierno que favorecerán al pueblo salvadoreño. Dichas leyes son muy importantes porque son las que se aplican en la vida diaria de las personas. Más abajo en la pirámide se encuentran lo que son los reglamentos, que son normas más específicas que sirven para explicar cómo se deben aplicar las leyes. Un ejemplo sencillo podría ser un reglamento en el que se pueda detallar cómo se debe cumplir una ley en situaciones concretas. Y finalmente, en la parte más baja, están las ordenanzas municipales, que son normas creadas por las alcaldías y que solo se aplican dentro de su municipio. Estas ayudan a regular aspectos locales como el orden público o el uso de espacios públicos. La adaptación de la pirámide de Hans Kelsen en El Salvador significa que todas las normas deben respetar un orden jerárquico, donde ninguna norma inferior puede contradecir una superior, ya que si esto ocurre, existen mecanismos legales que permiten revisar y declarar inconstitucional una ley que vaya en contra de la Constitución de la República de El Salvador. Esto es importante ya que garantiza el respeto a los derechos de las personas y sobre todo mantiene el equilibrio en lo que es el sistema jurídico. En conclusión, la pirámide no solo organiza las leyes en El Salvador, sino también asegura que todo el sistema funcione de una manera ordenada, coherente y justa, ya que respeta siempre la Constitución como la máxima norma del país. Como ejemplo, podemos suponer que la Asamblea Legislativa aprueba una ley que limita la libertad de expresión, por ejemplo, prohibiendo que las personas critiquen al gobierno. Sin embargo, la Constitución de la República de El Salvador reconoce la libertad de expresión como un derecho fundamental. Aquí vemos un conflicto entre una ley secundaria y la Constitución. En este caso, cualquier ciudadano o institución puede presentar una demanda ante la Sala de lo Constitucional para que revise esa ley. Los magistrados analizan si la ley contradice la Constitución. Como la Constitución está en el nivel más alto de la pirámide, tiene una mayor autoridad. Years later. Por lo tanto, si se comprueba que la ley viola ese derecho, la sala puede declararla inconstitucional y dejarla sin efecto. Esto demuestra que las leyes inferiores deben respetar siempre a las superiores. Este ejemplo muestra claramente cómo funciona la pirámide de Kelsen en la práctica. La Constitución actúa como base principal del sistema jurídico y todas las demás normas deben ajustarse a ella. Además, garantiza que los derechos de las personas estén protegidos frente a posibles abusos del poder. En conclusión, la pirámide de Kelsen no solo garantiza las leyes, sino que también asegura que exista justicia y respeto a los derechos en El Salvador. Espero que hayan comprendido lo que nosotros les explicamos de la pirámide de Kelsen y que hayan brindado de su atención a nuestro grupo. Que pasen feliz día. Bueno, y como dijo mi ex, hasta aquí llegamos. Goodbye. Na na na, come on.